Este salmo fue entonado por David después de la visita de Jonatán, su amigo. Hola, mi nombre es Robinson Plaza y soy un joven cristiano que, mientras espera el regreso de Cristo, quiere compartir contigo su experiencia de vida. Así que suscríbete y viajemos juntos al cielo. El versículo 1 inicia con una expresión de absoluta confianza en el Señor. Y en el versículo 7 se reafirma esta confianza. Es decir, este salmo es una expresión de la seguridad que da el depositar nuestra confianza en el Señor. El salmista dice: yo busco mi refugio en el Señor. Y declara que no importa el consejo que le den, debido a que confía en el Señor, no puede seguirlos. Ellos dicen que debe huir a los montes como lo hacen las aves en busca de refugio. Esto debido a que sus enemigos están tramando atacar al hombre honrado y son tan fuertes que nada podrá hacer para librarse. El salmista conoce a su Dios, declara: el Señor está en su santo templo. Tiene un trono en el cielo y desde ahí ve todo. Está al pendiente de lo que hace el ser humano. Tanto justos y malos están bajo la mira del Señor. Aborrece lo que hacen los malvados y por tal razón les dará su merecido. Aquí se expresa en lenguaje humano. El salmista desea que Dios se deshaga de todos sus enemigos, pero al final serán destruidos no porque Dios no los quiera, sino porque decidieron hacer lo aborrecible ante Dios y no aceptar el amor transformador de Cristo. Termina diciendo en el versículo 7 una declaración que ya llevamos rato mencionando: el Señor es justo y ama lo que es justo. Vuelvo y repito, el Señor hará justicia. El juicio de que va, va. La última expresión de confianza del salmista en este capítulo es: por eso lo verán cara a cara los sinceros. Me encanta esta expresión de confianza de David en medio de la persecución. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a estar en cuevas, escondiéndose del enemigo. El mismo David estuvo en algunas oportunidades en cuevas, pero declara: no, yo no huiré, mi refugio está en el Señor. ¿Dónde está tu refugio? Muchos te dicen: confía en el gobierno, confía en tu esposo o esposa, confía en tu familia, confía en tu trabajo, confía en tu sueldo. Y muchas veces nos refugiamos en estas cosas. Y cuando viene el momento difícil, cuando el familiar nos abandona, cuando el trabajo se pierde, cuando el sueldo no alcanza, cuando el gobierno falla, nos derrumbamos porque nuestro refugio estuvo en algo que es vano y pasajero. Pero el Señor no es pasajero. Jehová es eterno y Él está reinando con poder. Está al tanto de cada una de nuestras situaciones. Depositar nuestra confianza en el Señor nos da confianza aun cuando todo está por el suelo, aun cuando el enemigo lo tenemos al frente y nos amenaza. Podemos resistir y vencer porque nuestro refugio está en Jehová. Todo aquel que confíe en Él lo podrá ver cara a cara. Te pregunto de nuevo: ¿en quién está tu confianza? Aquello donde buscas refugio es lo que tiene tu confianza. El Espíritu Santo nos ayude a colocar a Dios como nuestro refugio y podamos depositar nuestra confianza en Él. Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. En los comentarios puedes expresar tu opinión sobre este salmo. Te invito a compartirlo para que también sea de bendición para otros. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Te espero el viernes para un nuevo video de esta serie basada en el libro de los Salmos.